Muy bien, buenas noches nuevamente. Iniciamos con la segunda sesión de los costes logísticos. Ya hicimos un preámbulo con los costos fijos y también con los costos variables. Entonces, lo que sigue tiene que ver con ejemplos más prácticos acerca de los costos. Nuevamente Adriana tiene problemas de ingreso. ¿Ya se conectó? Ya pudo entrar, sí, perfecto. Bienvenida Adriana, ¿ya mejor la conexión? Todavía no ha activado el sonido. Bien, entonces voy a compartirles la pantalla. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla, por favor? Ay, me acomodo. Me acomodo, mire, me Y acomodo por aquí. favor, a Adriana, por favor, para que le digan por WhatsApp que debe activar el sonido desde la parte inferior izquierda. Ella creo que ya ha ingresado, ¿verdad? Porque no ha ingresado el sonido Adriana. Entonces, vamos a mostrarles unos pequeños ejemplos. Voy a correr esto por acá. Buscar la página 50. Muy bien. Aquí se pueden dar cuenta de algo que les estaba comentando de los costos fijos en este documento. Y bueno, estos son los costos fijos a largo plazo, los costos variables. Y estos costos fijos dependen del volumen de la actividad logística, lo que les decía de las cantidades. Y si ustedes se pueden dar cuenta aquí, aparece una escalera. Es constante al principio y en un momento dado se necesita una nueva inversión y hay un salto. En ese salto nuevamente vuelve a ser constante y hay un nuevo salto que permite nuevamente ser constante. Entonces aquí digamos que lo podemos poner en términos de bodegas. Tenemos inicialmente una bodega y utilicemos 0 o utilicemos 10, el volumen de la actividad logística, la bodega se mantiene al mismo costo. Pero llega un momento determinado que hay que hacer una inversión a una nueva bodega, entonces hay un salto y se duplica el coste, pero vuelve a ser constante, es decir, en este trayecto vuelve a ser constante en términos de que utilice yo poco de esa bodega, esa segunda bodega, utilice toda la bodega, tengo que pagar todo este coste, todo este coste. Y llega un momento dado que se necesita una nueva bodega, entonces hay un nuevo salto y ese salto indica que nuevamente tenemos que un nuevo coste más alto por el triple de lo que teníamos inicialmente y utilice todo o utilice poco de esa bodega, ese es el coste fijo que tengo en ese punto. Entonces era como para complementarle lo de los costos fijos que teníamos, en el anterior punto. O en la anterior sesión, mejor. Aquí están los costos variables. Y aquí tenemos los costos fijos más los costos variables que dan una
línea paralela a los costos variables, así como les decía en la clase pasada. Bueno, eso es como para mostrarles un poco a lo que nos referíamos con esos costos. Muy bien. Estos son los costos semifijos, digamos, que también pueden ser a largo plazo, pero también pueden ser los semifijos, que hay unos costos que no son ni fijos ni variables, que son semifijos. Los nombran ahí como semifijos. Bueno, vamos a mostrar unos ejemplos para que me ayuden a leerlos, por favor. Ejemplo ilustrativo. Bueno, entonces, ejemplo ilustrativo, cálculo de los costes de los pedidos. Entonces, para que alguien me ayude con la lectura, no sé si la estén viendo bien, la aumentamos un poquito de tamaño si quieren. Ahí. Entonces, ¿quién quiere leer? A mí no me ¿Cuál? escucha, ¿Todo? profe, casi. Sí, es el primer párrafo nada más. Donde se dice se recogen, Sí, sí, o el señora. ejemplo. Desde que se recogen de la contabilidad. Se recogen de la contabilidad los datos correspondientes a los conceptos que lo integran, por tanto. Ay, no se le oye. Un poquito más fuerte, Rosalvita, porfa. Y yo que hablo tan duro, se recogen de la cantidad los datos correspondientes a los conceptos que lo integran, por tanto, primero se identificarán los conceptos de costos que afecten a las actividades logísticas y a continuación se recogerán las cuantías de costos correspondientes que se asignarán a las actividades logísticas en el montante que procede en cada caso. Exacto, muchas gracias. Esta parte es los costos de los pedidos, es decir, los costos que se hacen por pedir, los costos que se hacen por elaborar el pedido, el tiempo que se gasta en elaborar el pedido y cuánto vale hacerlo. No tanto el costo del producto, sino el costo de esa administración y de esa gestión que se hace dentro de la empresa para hacer el pedido. Y pues se identifican los conceptos de coste que afectan las actividades logísticas. Y después, dice acá, coste que afectan las actividades logísticas y después se recogerán las cuantías de coste correspondientes. ¿Quién me quiere leer, por favor, la siguiente parte? ¿Me escucha, profe? Sí, lo escucho, pero un poquito más fuertecito, por favor. Vale. Así, por ejemplo, para el coste correspondiente al personal del departamento, compras se identificará y recogerán todos los costes en el que se incurre por mantener al grupo de personal destinado directamente en la labor de reaprovizamiento en la medida de... Se dice Me perdí, profe, espere. reaprovisionamiento. Reaprovizamiento de la medida y cantidad que sean imputables a las actividades logísticas. Bien, esta parte ya Y más ahí depende. dice salario, Sí, seguridad social, resto de gastos de personal, sí, muy bien. etcétera. Muy bien, esta parte, la primera parte se refería más a la contabilidad de los datos, se identificaba más con la parte de la oficina y esta segunda parte ya se identifica más con el personal, en el personal que está en el departamento de compras. Y pues en ese personal pues incluye los salarios, la seguridad social y los otros gastos de personal que ya son indirectos.
Bien, este es el primer ejemplo. Aquí, si ustedes se dan cuenta, no hay costos, por ejemplo, de inventariado, no hay costos de los equipos como tal dentro del inventariado, ni el almacén, ni el aseo del almacén, nada de eso, sino se refiere a cálculo del coste de los pedidos. ¿Cuánto vale hacer un pedido en términos logísticos? El segundo punto es, bueno, se recogerán asimismo los gastos generales, para que me ayude otra persona. Siguen siendo los mismos costos de la oficina, es decir, los mismos costos administrativos de pedir, de hacer un pedido. ¿Quién sigue? Todos tenemos que leer. Vuelvo y leo, profe. No, pues Albita, déjeme que lea a otra persona y ya falta Víctor, bueno. Adriana. ¿Adriana ya leyó? No. No, fue Marisney. Eso. Entonces, Víctor, sigue su ¿A merced. dónde van? Se recogerán Se recogerán asimismo los gastos generales. Son los correspondientes a todos aquellos conceptos imputables al Departamento de Compras por la gestión de artículos destinados totalmente o parcialmente a las actividades logísticas, tales como coste correspondiente de material de oficina consumido, coste correspondiente a informático, coste correspondiente de administración general, etc. Perfecto, Víctor. La idea aquí es que, aparte de los costos de los salarios, perdón, están los costos de la oficina, los costos de material de oficina como papelería, impresiones y demás, y también los costes informáticos, que tiene que ver con los programas informáticos que se usan, las llamadas incluso que se hacen y demás, incluso el equipo informático que es el computador, el teléfono, la impresora, todas esas cositas informáticas que se manejan. Para el coste correspondiente a la administración general, ya es un coste en general de la oficina. Seguimos. Adriana, sigue por favor con este ejemplo. Seguimos en el mismo ejemplo, ¿de acuerdo? También. También se recogen los gastos de correspondencia y comunicaciones. Por ejemplo, el gasto en que ocurre todo el personal relacionado con la función de reaprovisionamiento por la emisión y envío y control de los pedidos de reaprovisionamiento realizados por proveedores, en la medida y cuantías que sean imputables a las actividades logísticas. Sí, muy bien. Entonces, todo lo que tiene que ver con la correspondencia y las comunicaciones, les decía, la internet y también las llamadas telefónicas, el celular en lo que respecta a el plan del celular, digamos, o el plan de internet. Entonces, todo eso hace parte de los gastos que se incurren. El personal relacionado con la función de logística. Reaprovisionamiento es simplemente eso, la parte logística de la empresa, la parte de compras de la empresa. Reaprovisionamiento. Apréndanse la palabra para que la pronuncien mejor. Reaprovisionamiento. Tiene que ver con aprovisionarse o provisionarse, y pues es sencilla de aprenderse. Reaprovisionamiento. Cuando se terminan las provisiones, entonces uno hace un reaprovisionamiento. Y lo mismo se hará por el resto de conceptos que en el caso de cada empresa concreta deben ser considerados en relación al coste del pedido. Este es un ejemplo distinto
cálculo del coste del espacio. Y ese cálculo del coste del espacio tiene que ver con todo el cálculo de los costos del almacén, de lo que está dentro del almacén y cómo se hace como tal el mantenimiento del almacén, del resguardo de los productos que entran y demás. Entonces, retomamos nuevamente, se fue la señal un momento, pero continuamos. Entonces les contaba que estábamos hablando de la parte del reaprovisionamiento y les estaba hablando también del cálculo del coste ya del stock, es decir, del almacén. Y vamos a leer este nuevo ejemplo. Entonces empezamos nuevamente, Rosalvita. Es el conjunto. ¿Es el conjunto ese, profe? Sí, este ejemplo. Es el conjunto de gastos derivados de la utilización del recinto donde se almacenan, manipulan o se depositan temporalmente los productos. Habrá de procederse de forma diferente según se trate de un almacén en propiedad o en un almacén alquilado. Exacto. ¿Le leo lo siguiente? Sí, estos son ya como tal los gastos que se incurren dentro del almacén. Entonces, ¿me lees los ítems, por favor? Entre los conceptos de coste o considera destacan. Nuevamente, entre los conceptos de coste a considerar, se destacan o destacan. Ah, sí, es que está. Alquileres, caso del local ajeno. Amortización del terreno y o de los edificios, caso de la local en propiedad. Gastos financieros. Mantenimiento y reparación de edificios, seguros de edificios, mantenimiento preventivo y reparación de maquinaria e instalaciones, seguro de maquinaria y instalaciones, impuestos, etcétera. Muy bien. En este caso hay varias cosas que mencionar y la primera es, permítanme, la primera es los alquileres. Los alquileres son los arrendamientos. Muchas veces los sitios no son propios y la empresa no los adquiere, sino los sacan a arrendamiento. Ese arrendamiento tiene un precio mensual. Si yo tengo un terreno propio, aquí caso del local en propiedad y caso del local ajeno es porque tengo que sacarlo al alquiler. Y en el caso del local en propiedad, esto que está entre paréntesis, caso del local en propiedad, se debe manejar el costo como una amortización. No se maneja el costo cuando completo, cuando compramos el terreno, sino se maneja el costo mensualmente, como si compráramos el terreno mensualmente. Es decir, si el terreno o la construcción, toda la bodega valió 2.000 millones de pesos y vamos a amortizarlo porque el terreno va a durar o la propiedad va a durar 20 años, entonces hacemos la división. 2.000 millones dividido 20, ¿cuánto es? Sí, 2.000 dividido 20, 2.000 millones dividido 20. Recuerden, ustedes parten en 20 partes, ¿no? Es decir, cogen los 2.000 millones y los reparten en 20 pedazos. Si los repartieran en 2 pedazos, tocaría solamente 1.000. Y
si lo repartimos cada 1000 en 5 partes, para completar como tal las 20 partes, nos da 100 millones. O simplemente le quitamos un 0, nos queda 200 millones sobre 2, y 200 dividido 2 es 100 millones. Entonces nos tocaría para los 10 años de a 100 millones anuales. Es decir, si nosotros tenemos un edificio o una bodega, tenemos que nosotros calcular cuánto nos va a durar esa bodega, cuánto tiempo de uso tiene. Y después de calcular ese tiempo de uso, debo yo poner mensualmente un costo de ese terreno. No es que como es propio, no me vale nada, ni el costo es 0, no. El costo mensual, obviamente que lo tiene. Y depende de eso, de si tengo el terreno propio, entonces es un costo mensual que me genera esa propiedad. Igualmente, como si lo estuviera alquilando. Digamos que dividimos esos 100 millones entre los 12 meses, nos da un poco menos de 10 millones. Entonces tenemos que tener en cuenta que nos está costando el terreno 10 millones, como si nos estuviera costando a nosotros un alquiler. Igualmente, si nosotros tenemos una casa, si la casa es en arriendo, tenemos que pagar, no sé, 500, 400, 300 mil pesos mensuales de arriendo, debemos sacarlo de nuestros bolsillos. Pero si la casa es propia, de todos modos, si nosotros queremos sacar un costo mensual, debemos calcular que la propiedad va a durar, digamos, 20 años. Y en 20 años, entonces lo que vamos a hacer es calcular mensualmente cuánto nos está costando esa propiedad. ¿Por qué? Porque aunque el terreno sea propio, la casa sea propia, nos costó en un momento determinado un dinero. Y eso tiene que amortizarse. Esa es la amortización, la repartición de esa propiedad en partecitas, dependiendo cuánto va a durar ese terreno. Son cálculos que se deben hacer. Es decir, tenga la empresa la propiedad del terreno o no la tenga en propiedad, debe calcular mensualmente cuánto está gastando de esa propiedad. Igualmente los gastos financieros. Digamos que si yo saqué un préstamo para comprar ese lote, para complejizar un poquito más el ejemplo, debo contabilizar cuánto estoy gastando en intereses de ese terreno o del préstamo que nos dieron de ese terreno. Entonces hay que ponerlo ahí en gastos financieros. Mantenimiento y reparaciones de edificios, igualmente porque los edificios obviamente se necesitan pintar, hacerles arreglos, adecuaciones, entonces todo eso está dentro de este costo. Mantenimiento y reparación de edificios. Los seguros. Generalmente se tienen unos seguros como tal del edificio o muchas veces de la mercancía que está dentro. Esos seguros, estamos hablando solamente de la construcción, ¿no? De la bodega. Del producto como está adentro, no. Pero entonces cubriría, muchas veces los seguros no solamente cubren la construcción, sino también lo que está dentro. Entonces esos seguros son muy importantes. En el caso de la construcción, pues cubre eventualidades como terremotos o, por ejemplo, un incendio, una inundación, un volcán, no, qué sé yo, muchas contingencias, y esos seguros lo que hace uno es pagar mensualmente, y si sucede una contingencia, pues simplemente el seguro paga. En las empresas de flores están aseguradas, obviamente, y por eso la flor nacional, por ejemplo, la paga el seguro. Es decir, el seguro, todo lo que se pierde, lo paga el seguro, pero asimismo la empresa tiene que pagar el seguro mensualmente. Es un juego de toma y dame, pero la empresa se asegura. Tocaría mirar estos días qué pasó con los seguros si cubrieron la eventualidad del coronavirus. ¿Por qué? Porque esos seguros, obviamente las empresas están aseguradas contra esas contingencias
Y si dejan de percibir pues unas ventas, los seguros entrarían a cubrir ese dinero. Habría que ver qué pasa con esas cláusulas o cómo se manejan, pero es importante manejar o conocer que se tienen seguros dentro de la empresa. En este caso, el seguro de edificios pues tiene que ver más que todo con terremotos o incendios o desastres como esos. En el mantenimiento preventivo y reparaciones de maquinaria e instalaciones. Bueno, en los seguros, pues no solamente terremotos o inundaciones, sino que también, digamos, está mal construido el edificio, o las bases se están moviendo, o se está cayendo, o se está hundiendo el piso, todo eso lo cubre el seguro. El mantenimiento preventivo, igualmente, tiene que ver un poco con estas reparaciones y mantenimiento, pero este ya es preventivo y reparaciones de la maquinaria y de las instalaciones, no solamente del edificio como tal, sino de la maquinaria y de lo que hay adentro. En general de instalaciones eléctricas, de agua, todo eso se costea en este punto. Y seguros de maquinaria e instalaciones, igualmente que los seguros que están arriba del edificio, pero cubren las máquinas, un daño de una máquina, lo cubre ese seguro. O de instalaciones, lo mismo, instalaciones eléctricas, de instalaciones de redes de internet, todas esas instalaciones las cubren esos seguros. Y finalmente los impuestos de las edificaciones o de las maquinarias y las instalaciones, que generalmente no se pagan de maquinaria e instalaciones porque son materiales de capital, pero sí de los edificios. Entonces los edificios pagan un impuesto anual, como el que pagamos nosotros por las casas cuando son propias. Entonces se paga anualmente un impuesto. Los impuestos son diferentes a los seguros, hay que tener en cuenta eso. Los impuestos van para el Estado y los seguros para una empresa, un tercero, una empresa privada. Y los impuestos van para el Estado para cubrir gastos de infraestructura pública. Y otros impuestos que incluye aquí en el etcétera. No sé si hasta aquí haya preguntas. ¿Haya preguntas? No creo, profe. ¿No? No. Bueno. Bueno, en 10 minutos terminamos la clase. Lo que vamos a hacer es llamar lista y poner la actividad. No sé si haya preguntas. ¿Los demás tienen preguntas? No, profe. ¿No? ¿Todo muy claro? Sí, señor. Parece que sí. Bueno, aquí en la actividad, ¿qué tienen que hacer? Ustedes van a llevar un cargamento de flores de la bodega hasta el aeropuerto y se generan unos costos logísticos. Esos costos logísticos los van a contabilizar más o menos cuántos son, ustedes lo van a poner en pesos. Y los van a clasificar en costos variables y en costos fijos. Los camiones, por ejemplo, los van a contabilizar en costos fijos. Digamos, si ustedes llevan medio camión o todo el camión, de todos modos ustedes tienen que comprar el camión. Entonces es un costo fijo que se tiene ahí. Igualmente los costes de personal, si ustedes tienen contratadas 10 personas, lleve el cargamento completo, lleve medio cargamento, hay que pagarle a esas 10 personas. Entonces es un costo semifijo, pero se va a poner ahí en costo fijo. Semifijo me refiero porque puede aumentar un poco si contrato más personal, digamos, o si compro otro camión, pero en el muy, muy corto plazo es un costo fijo o semifijo. Entonces hay que pagarle a esas personas. Y en los costos variables, entonces ya depende de otras cosas. Depende de cuántos viajes se hacen, entonces los peajes. Depende de, por ejemplo, la aduana. Entonces todo eso lo ponen en costos variables. Entre más cargamento lleve, pues obviamente más costoso es el envío, por ejemplo. El envío a Estados Unidos. O el ingreso al aeropuerto. O de la bodega en el aeropuerto.
¿De acuerdo? Entonces, contabilizan todos esos costos y los clasifican en costos fijos y costos variables. ¿Preguntas de la actividad? Esa es para el sábado, ¿cierto, profe? Sí, señora, para el otro sábado, porque el martes ya está muy encima. Yo no sé, porque las personas, bueno, me toca, no sé, porque la vez pasada no les dejé actividad, ¿verdad? No, Señor. Ah, bueno, entonces, igualmente, pues esta es la actividad para el otro sábado y el martes vamos a tratar de dejar solamente una actividad a la semana para que no les quede tan pesado, ya que están pues bastante sí, sí, atareados. profe, Bueno, estamos trabajando hasta Uy, tarde. sí, señor, porque estamos muy cansados, ¿no? bueno, entonces los dejo ya descansar por hoy y pues nos veríamos el martes, recuerden a las 7, como les venía diciendo, y básicamente este es el tema de costos logísticos y si tienen preguntas me las hacen, ¿de acuerdo? Por WhatsApp. Vale, profe. Ojalá, Listo, pues. ojalá por el grupo para que todo el mundo como que se entere Pues yo de la... creo que, no sé, profe, si hay gente, creo que están haciendo, no sé, turno de noche. Ah, le comprendo. Sí, habría que mirar a ver qué sucede con esas personas y cómo están, cómo harían las guías. Y recuerden que los que no entran, de pronto para que les Porque, digan por ejemplo, a... Paola está de noche. Sí, Sí, profe. sí, pues ella ya Empezaba el turno de noche, empezaba hoy, empezó le hoy. tocaría entregar la guía porque les estoy dejando ya como tal la guía, entonces para que la realicen. ¿De acuerdo? Entonces, quedamos así. Entonces, muchísimas gracias por la asistencia. Y si no hay más preguntas, entonces, pues terminaríamos la sesión. Entonces, hablaríamos No en llamó el asistencia, martes. profe. Señora, No llamó asistencia. le tomo un pantallazo a esta para... Mejor llamo aquí, tengo aquí evidencia porque después la pierdo. Sí, casi me voy sin llamar a asistencia y les pongo falla a todos. Víctor, Sí, profe, acá estoy. lo escribí bien, ¿verdad? Sí, señor. No, ve que estaba manejando, nunca arranca. Rosalba López, ¿verdad? Sí, señor. Adriana, apellido, porfa. Ticora. Ticora, Ticora. Ticora es. Sí, es Ticora. Cárdenas. Pero Cárdenas. Cárdenas. Adriana. Ticora es el segundo apellido. ¿Es Ticora o Tícora, Adriana? Y Marisney, el apellido de Marisney, Beltrán. Beltrán. Bueno, entonces quedamos así. Muchísimas gracias entonces y hablamos el martes. Ojalá podamos seguir haciendo las clases con todos, aunque si salen a las 6, no sé a qué las estén llegando a la casa. Estamos llegando tarde, pero a ver si alcanzamos, profe. Si no alcanzan a las 7, me avisan para hacerla a las 7:30 u 8.
No, profe, nosotros este ya horario está alcanzamos muy tarde. En este Ah, horario está bueno. bueno. Ah, bueno, las 7 está bien. Sí, profe. Perfecto. Entonces ahora sí los dejo descansar, que les rinda y pues no trabajen tanto porque se desgastan mucho y no les queda tiempo de nada más. Bueno, Bueno, entonces Bueno, hablen allá listo, para que profe. les bajen un poquito. Bueno, hasta Bueno, luego. Ok, estoy haciendo unas empanadas, profe. yo Ay, quiero, ni me diga porque nos debe las 11 como de... No, dicho, el día que lleguemos allá nos tiene que llevar es un mercado a cada uno. me parece bueno. Hasta luego, buena noche.